Muy buenos días, queridos hermanos, querido amigo que nos está viendo a través de las plataformas de YouTube. Tengan un feliz sábado. Esta mañana de sábado 8 de mayo del año 2021, estamos a punto de iniciar la lección número 7. Y estoy contento porque tengo conmigo a nuestro hermano Sergio Jacobo de la iglesia de Caléxico. Sergio, buenos días, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Salomón. Muy bien, gracias a Dios. Contento de estar una vez más en este estudio de la lección, dando el repaso y contento. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por aceptar, Sergio, y pues estoy contento porque esta lección pues se me hace que es muy interesante y espero que sea de mucho beneficio para todos los hermanos que nos están viendo. Mira, antes de continuar, me gustaría que pidiéramos la dirección del Espíritu Santo por medio de la oración. ¿Nos podrías guiar en oración esta mañana? Okay. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, gracias a los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos esta mañana por la oportunidad, Señor, que nos das de poder reunirnos, Señor, para estudiar tu palabra. Señor, queremos pedir especialmente que envíes tu Santo Espíritu, que nos hables, Señor, a través de tu Santo Espíritu y que redargullas nuestros corazones, que podamos, Señor, comprender el mensaje que tienes para nosotros y que sea de beneficio para cada uno de los oyentes. Señor, te queremos pedir que te quedes con nosotros y bendice a aquellas personas que están escuchando esta lección. Te lo pedimos y te rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, la lección de esta semana empieza con el título que dice El pacto en el Sinaí. Nosotros sabemos que el Sinaí pues tiene una connotación muy especial, ¿verdad? Porque en ese monte pasaron muchas cosas, muchas cosas, y aquí pues vamos a ver una en específico. Pero antes de entrar en detalle a eso, quisiera pues llamar la atención a una historia que se presenta como introducción el sábado. El autor habla de un niño que tenía 7 hermanos, ¿verdad? Esta era una casa pues donde habían varios hijos. Ahora la gente ya no tiene tantos hijos. Yo me puedo relacionar con este niño porque yo vengo de una familia grande, somos 10. Así es que le ganamos a este niño por 3. Entonces, en algunos casos, pues gracias a Dios a nosotros no nos tocó las limitaciones tantos como a este niño, pero cuando es una familia grande, siempre hay limitaciones porque la comida pues tiene que ser repartida y compartida, ¿verdad? En el caso de este niño, a la hora de tomar leche, un vaso de leche era algo que no podían tomárselo completo. El vaso de leche tenía que ser compartido por lo menos entre 2 hermanos. Así es que a él nunca le había tocado tomarse un vaso de leche completo. Siempre tenía que compartirlo. Entonces, pasó algo curioso, porque este niño pues estaba criado en esta familia grande, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Y para él eso era algo normal, de tomarse nomás medio vaso de leche, era algo normal, no lo veía como nada malo. Sin embargo, pasó el tiempo y resulta que este niño tuvo un accidente, que este accidente pues llegó a que el niño tuvo que irse al hospital. Entonces, cuando este niño estaba en el hospital, lo internaron por un tiempo, ¿verdad? Y le llamó la atención algo en particular. Ustedes saben que cuando uno está en el hospital internado, pues le traen el desayuno, el almuerzo y la cena, ¿verdad? Y pues era la hora del desayuno y le llevan al niño un vaso de leche completo, junto con otras cosas, ¿verdad? Entonces, al ver el niño el vaso de leche, pues se acordó lo que pasaba en su casa. Él tenía que compartir ese vaso de leche con otra persona, siempre. Entonces, al ver él que ninguno de sus hermanos estaba allí con él, le dice a la enfermera que si se puede, que cuánto debe de tomar del vaso, que cuánto puede tomar del vaso de leche. Y pues la enfermera le dice, pues te lo puedes tomar todo, tómatelo todo. Y pues el niño que hizo pues unos ojos grandes, ¿verdad? Y pues sintió
pues sintió un gozo grandísimo porque era algo que él nunca había experimentado. Entonces, esta historia pues está escrita en un libro por M.S. Richards que se llama Gracia Barata y fue publicado en el año 1950. Entonces, el autor le da una conexión a este párrafo o a esta historia porque dice, al igual que este niño, era un privilegio para el antiguo Israel como para nosotros beber profundamente de los manantiales de la salvación. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso, Sergio? Comparando esta historia y lo que dice el autor, comparando al pueblo de Israel y a nosotros hoy en día. Me llama la atención esta historia porque así como el niño no estaba impuesto a tener esa gran bendición, el pueblo de Israel tal vez se había olvidado de cómo Dios, bueno, en el caso de la comunión que tenía con Abraham, bueno, Abraham con Dios y Jacob con Dios. Tal vez el pueblo al estar en Egipto se fue olvidando de las grandes bendiciones que Dios le daba. Y cuando llegó el momento de estar bajo el amparo de Dios, bajo el pacto que tenían con Dios, pues no eran capaces de poder disfrutar todo lo que Dios les ofrecía. Y me quiero imaginar como Israel estaba como ese niño, me lo tomaré todo el vaso de leche o tengo que medirlo, racionarlo, como lo hacemos en casa. Me imagino a Israel, o sea, todavía como asombrado por todos los milagros que Dios había hecho y ellos esperando, ¿será que ya se va a acabar o será que Dios tiene más bendiciones para nosotros? Así es. Bueno, la verdad es que muchas veces nosotros podemos estar haciendo lo mismo, como tú dices, ¿verdad? Podemos estar en esa situación de que a lo mejor nosotros no hemos experimentado en realidad qué es la salvación completa porque estamos nosotros viendo las limitaciones que tenemos. Estamos poniendo la mirada en las cosas que están a nuestro alrededor en lugar de ver lo que Dios tiene para nosotros. Sabes que Dios es muy gráfico en la palabra de Dios y siempre usa ejemplos para que nosotros podamos tener una idea a lo que Él se refiere. Y con eso en mente me gustaría que leyeras el versículo de memoria para esta semana que se encuentra en Éxodo 19:4. ¿Qué dice Éxodo 19:4? Así, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ok, entonces cuando vemos eso que está hablando Dios, ¿verdad? Nos damos cuenta de que Dios está utilizando imágenes para describir esa relación. ¿Qué imágenes vemos que está usando Dios allí en ese versículo? Nos habla acerca de las águilas con sus alas, me la quiero imaginar, alas extendidas, y les está haciendo referencia a, acuérdense cómo los libré yo de la tiranía de Egipto, o sea, cómo los estuve sacando de ahí. Me llama la atención que use el águila, porque comparado a las aves, el águila es el animal que vuela más alto. ¿Ok? Entonces, pues esa similitud, pues podemos ver de que Dios le está diciendo, pues mira, yo te puedo llevar más alto. Yo te puedo llevar más alto y pues lo hice. O sea, yo hice que salieras de esclavitud de los egipcios y como el águila, pues te prendí vuelo en lo más alto, ¿verdad? Y os he traído a mí. Y pues podemos ver de que Dios usa esas imágenes con un sentido muy apropiado para que nosotros podamos ver de que Él pues tiene pensamientos mucho más elevados que los nuestros. A veces nosotros nos queremos limitar, así como este niño, ¿verdad?
podemos ver todo lo que Dios ha hecho. Porque el pueblo de Israel vio lo que hizo Dios con los egipcios. Y aquí Dios les está recalcando. Hizo cosas increíbles. Abrió el mar. Los egipcios, cuando los venían siguiendo, eran pues una nube los tapaba para que no los alcanzaran. ¿Te imaginas? Ellos venían a pie, los egipcios venían en carruajes y no los alcanzaban. O sea, todas esas cosas que tú ves, puedes ver que Dios pues los estaba guardando de muchas otras cosas. Entonces, al ver todas esas imágenes, nosotros podemos pensar en lo que hemos leído en la Biblia, todas esas historias, y a veces decimos, bueno, en realidad Dios solamente obraba así en ese tiempo. Ahora Dios ya no obra así. No, y pienso que por ahí es donde va el autor, porque dice, cuando vemos esta historia de este niño, el niño estaba viendo el vaso completo, el vaso lleno, pero él estaba como que, bueno, yo nomás puedo agarrar la mitad, ¿verdad? Damos a Dios. Antes de pedir, de preguntar, ¿verdad? Y es lo mismo que nosotros hacemos con Dios. O sea, hemos visto todas las maravillas que Dios ha hecho y nosotros queremos limitar a Dios. Bueno, pero el problema que yo tengo es mucho más grande que eso. Dios no me puede ayudar en eso. Y sin embargo, estas imágenes que vemos nos demuestran ciertas cosas. Mira lo que dice la siguiente pregunta, Sergio, y me gustaría que la contestes. Yo sé que no hemos leído muchos textos, pero creo que son historias que las hemos leído en alguna ocasión antes de esta lección, ¿verdad? La pregunta dice, ¿en qué medida las historias del Éxodo y el Sinaí son análogas a la salvación personal? Es que nos muestra cómo Dios nos puede sacar de la esclavitud. En este caso, el pueblo de Israel estaba en la esclavitud de Egipto. Dios hizo hasta lo imposible, podemos decir, para sacar al pueblo. Muchas veces el enemigo no nos quiere soltar, pero Dios hace todo lo imposible. Muchas veces nos quedamos sorprendidos cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas y cómo esto es similar a nuestra vida cristiana. Nos saca Dios de lo más profundo de las garras del enemigo, utilizando todos los recursos que estén a su alcance. Dios tuvo que mandar plagas a Egipto porque no quería. Dios ahora cuando un corazón enternecido por el amor de Dios quiere salir de esa vida de pecado, Dios hace hasta lo imposible. Dios envía a sus ángeles. Hoy en la mañana estaba leyendo unas citas de la hermana de White que habla acerca de la oración, cómo Dios echa a andar a todo el poder que hay en el cielo o en él, enviando sus ángeles cuando un pecador está arrepentido y quiere salir del pecado. Dios envía a sus ángeles que están dispuestos a querer ayudar al pecador a salir de cualquier tentación o de cualquier pecado. También me recuerda a el versículo que leímos hace un momento que dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Me recuerda también esa parte del libro de la hermana White que dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que nos olvidemos de cómo Dios ha actuado en el pasado. Dios le estaba recordando al pueblo de Israel cómo los había sacado. Hey, acuérdate cómo te saqué todo lo que hice y Dios no quería que lo limitara. O sea, eso es una parte de lo que yo puedo hacer, pero Dios podía hacer mucho más podía hacer, y le quería recalcar al pueblo de Israel para que tuvieran confianza. ¿Y tú crees que Dios puede seguir actuando de esa manera hoy en día también? Yo creo que lo vemos en muchas facetas de nuestra vida, cómo actúa Dios, cómo Dios nos ha librado de, yo creo que infinidad de peligros, de tentaciones. Por eso el
Dios cuando nosotros hacemos un pacto con Dios lo, ¿cómo puedo decir? Lo sostiene, te lo respeta y te lo cumple, así como hizo el pacto con el pueblo de Israel, el pacto en el Sinaí, que esto incluía sus 10 mandamientos. Decirle, si tú obedeces, o sea, te va a tocar vivir bien. Pero si tú te separas de este pacto que estamos haciendo, entonces vas a tener tus consecuencias también. Entonces podemos estar confiados en que si nos acercamos a Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere cumplir con su pacto. Sabes, me llama la atención lo que acabas de decir, porque eso básicamente le está contestando la pregunta que yo te iba a hacer aquí al final. Dice, ¿cuál era el papel de la ley en el pacto del Sinaí? Y pues, ¿verdad? Cuando estudiamos, nos damos cuenta de la ley y nosotros sabemos que la ley es algo que causa controversia aún hoy en día. Sin embargo, siendo honestos, viendo lo que la ley nos pide que hagamos, y cuando digo la ley aquí, yo estoy hablando específicamente de los 10 mandamientos. Dime, Sergio, ¿qué cosa mala tú ves que nos puede pasar a nosotros si obedecemos los 10 mandamientos? Es un privilegio para nosotros poder obedecerlo. Me recuerda mucho una imagen que miraba de una persona que estaba en la orilla de un voladero hacia un cerro y había un cerco. Entonces, el que estaba del lado de la parte de dentro del cerco pensaba que el cerco era una limitante, era algo que no te dejaban hacer. Y en realidad no. Llega otra persona y le dice, no es una limitante, es una protección para ti. Es una protección para que no vayas al voladero. O sea, Dios por su infinito amor nos dejó esas recomendaciones. Dios te dice, cúmplelas o pues te estoy dando un consejo, cúmplelas. O sea, no es para maldición tuya, es una protección para ti. Entonces, ¿por qué? Bajo todo eso, o sea, lo que me gusta lo que acabas de decir, porque creo que es muy apropiado, pero basado en la pregunta, en la respuesta que me diste sobre los 10 mandamientos, ¿verdad? Si los 10 mandamientos vemos que son buenos, que nos traen cosas buenas, ¿por qué causan tanto problema en la gente que no quieren aceptar los 10 mandamientos? ¿Por qué no queremos aceptar los 10 mandamientos como algo bueno? Creo que porque vemos los 10 mandamientos como una obligación a cumplir y no como una bendición. Cuando nosotros guardamos los 10 mandamientos no es porque queramos la salvación y de eso dependa la salvación, sino guardamos los mandamientos porque amamos a Dios. Es una forma de honrarlo. ¿Por qué? Porque Dios nos pide que lo honremos en todas las facetas de nuestra vida. Entonces, si nosotros cuidamos nuestro cuerpo, si nosotros no matamos, si nosotros no mentimos, todas esas cosas van hacia una dirección, adorar a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando decimos que amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo y de esa forma estamos adorando a Dios. Yo lo siento como que que guardamos los 10 mandamientos no porque eso nos lleva a la salvación, sino como un agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros. Bueno, gracias, Sergio. Pues como podemos ver, ¿verdad? Este tema puede ampliarse para cubrir muchas áreas, pero en realidad lo que sí podemos llegar a ponernos de acuerdo es de que esta lección tiene muchas cosas interesantes para nosotros. Es curioso como algo que fue escrito tanto tiempo atrás todavía siga siendo tan relevante hoy como lo fue en ese entonces. Y por eso quisiera yo animar los hermanos y amigos a que estudien con nosotros estas lecciones de escuela sabática esta semana. Pues Sergio, eso concluye la lección de hoy. No sé si quisieras dar unas últimas palabras para concluir y después de esa conclusión que des, si tienes algo que agregar, nos puedes dirigir con oración, por favor. Sí, pues solamente hacer
marcar más bien el recordar que los pactos de Dios siempre van a ser beneficiosos para nosotros. Cualquier pacto que Dios hace con nosotros, siempre Dios le pone el extra. Siempre Dios nos da más de lo que él ha prometido con nosotros. Siempre hay una promesa más para nosotros. Encontramos en la Biblia infinidad de promesas, infinidad de pactos que Dios ha hecho con nosotros, y por agradecimiento, yo creo, igual debemos servir a Dios de todo corazón. Lo voy a invitar a que oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú haces hasta lo imposible, Señor, por salvarnos. Tú haces tuviste la capacidad, Señor, de enviar a tu Hijo para que viniera a morir por nosotros. Gracias, Padre, por todo tu infinito amor. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a que en nuestros corazones esté el deseo de servirte y el deseo de cumplir con tus mandamientos. Que veamos en los mandamientos solo una respuesta al gran amor que tú nos tienes. Bendícenos en este día, cuídanos y que este sábado sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, te rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Sergio, pues muchas gracias nuevamente por tu disponibilidad de ayudarnos en esta lección. Que tengas un feliz sábado. Saludos a tu familia. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Gracias, Salomón. Bendiciones. Hermano, amigo que está viendo esta lección, pues también a usted le queremos desear una cordial y bonita semana. Esperamos en Dios que sea motivado para que estudie cada día. Así es que lo esperamos en las próximas lecciones, porque por hoy esto ha sido todo para la escuela sabática de las iglesias del Valle Imperial. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.